que esta vez se aparezca. Hola, hola, nuevamente por acá, conectándonos de nuevo. Tuvimos pues inconvenientes con la primera transmisión, entonces vamos a comenzar por acá nuevamente. Empecemos desde cero. Nuevamente vamos a presentarnos todos. La idea es saber con quién estamos hablando, porque esto queda en la posteridad. Aquí en mi página y adicional a eso lo comparto a través de mi canal de Facebook. Entonces, doctor Juan Cataño, ¿cómo está? Ya iba para el castaño otra vez. Dale, no, tranquilo. Primero las damas. Primero las damas. Bueno, Claro. Paula, ¿cómo estás, doctora Paula, el día de hoy? Shalom, muy buenas noches y buenas noches para todos los que ya nos están viendo en la transmisión. Como lo dijiste, mi nombre es Paula Montoya, yo soy médica egresada de la Universidad Cooperativa, soy especialista en gerencia en la calidad también de la misma universidad y también soy docente en la universidad. Actualmente también hice una maestría en sexología, estuve vinculada con la Fundación Antioqueña de Infectología como médica de proyectos, pues en la detección temprana de cáncer de mama, de cáncer de cervix, de cáncer de testículo, de pene, y con los proyectos de la detección temprana de VIH. Claro que sí, qué rico tenerla por acá el día de hoy. Doctor, ¿cómo está el día de hoy? Hola, buenas noches para ti, Shalom, y para todos, y por supuesto para la doctora Paula. Mi nombre es Juan Carlos Cataño, yo soy médico especialista en enfermedades infecciosas y medicina interna. Soy docente de la Universidad de Antioquia en la sección de enfermedades infecciosas. Hace más de 15 años trabajo en todo lo que tiene que ver con enfermedades de transmisión sexual, de VIH, y en la Fundación Antioqueña de Infectología como director médico, liderando todo lo que son los procesos de detección temprana en pacientes con enfermedades de transmisión sexual y VIH. Qué rico, doctor, tenerlo el día de hoy por acá. Listo, entonces vamos al tema que nos compete el día de hoy, que sería hablar sobre IPS. Es un tema que realmente, digamos, acompleja realmente a la mayoría, a la sociedad en general. Esto no tiene como, digamos, una sociedad o una comunidad o una población específica. Yo creo que esto es algo que afecta a la comunidad en general, entonces me parece un tema importante abordar y porque varias de las personas que me siguen en la página me han dicho, Chalo, qué rico, hablemos de ITS, que aclares sobre estas dudas y porque me llegan muchas personas que me preguntan qué es la sífilis, qué es la clamidia, qué es la blenorrea, pues XD. Entonces la idea es poder aclarar como estas dudas en este lapso de tiempo que vamos a estar el día de hoy acá. Entonces, lo primero que me gustaría es que definamos qué es ITS. Empecemos con, Paula, cuéntanos. Bueno, las ITS entonces son infecciones de transmisión sexual. Entonces, como pues su nombre lo dice, son enfermedades, pues es la infección que vamos a adquirir solamente a través de tener relaciones sexuales. Claro Esto que dice Paula es muy importante porque dentro de la definición de infecciones de transmisión sexual, la gente inmediatamente asocia se nos fue el doctor. esto con genital. Ah, ¿Hola? se No me había oye, ¿no? quedado congelado. Bueno, que era muy importante lo que está mencionando Paula porque al mencionar infecciones de transmisión sexual, inmediatamente las personas lo relacionan con genitalidad. Y resulta que genitalidad no es lo mismo que sexualidad. La sexualidad abarca muchas otras cosas más allá de lo que es genitalidad. Y por eso las infecciones de transmisión sexual abarcan también otros sitios anatómicos diferentes a los genitales y estamos hablando entonces también del área anal, rectal y por supuesto del área oral. De manera que muchas de las enfermedades de las que seguramente vamos a hablar a lo largo de este rato, pues la mayoría están relacionadas con la genitalidad, pero incluyan en esto también la parte anal y la parte oral, porque de esta manera también no se pueden transmitir y son importantes aprender a reconocerlas y a consultar por esto, porque uno de los problemas que afrontamos los médicos con mucha frecuencia es que las personas no consultan por estas enfermedades y estas progresan a lo largo de meses e incluso años porque la persona siente temor a un regaño, a una señalización, a una estigmatización,
por el hecho de haber contraído una enfermedad de transmisión sexual, porque se le va a juzgar de promiscua o de promiscuo o de que no está teniendo cuidado en su vida sexual, y muchas veces ni siquiera es culpa de ella o de él, sino que es más bien culpa de su pareja que está teniendo relaciones extraconyugales, por decirlo así, y que le lleva la relación sexual, a través de una relación sexual, la infección a otras de sus parejas. De manera que es importante que en esta definición tengamos esto en cuenta. Y lo segundo que quería comentarle es que precisamente por todo el tabú y por todo lo que está circunscrito alrededor de las enfermedades de transmisión sexual o de las infecciones de transmisión sexual, pues la gente no consulta, y por eso tenemos un subregistro enorme en lo que tiene que ver con los datos, de manera que no les podemos dar unos datos precisos más allá de lo que conocemos de VIH y más allá de lo que conocemos de la sífilis gestacional, o sea, de la sífilis que le detectan a las madres durante la gestación. Más allá de esto, en nuestro medio no tenemos datos fidedignos de cuántas gonorreas tienen, cuántas sífilis no relacionadas con el embarazo hay, cuántas clamidias y cuántas otras enfermedades de transmisión sexual estamos viendo actualmente en nuestro medio, porque a diferencia del VIH, estas no son de notificación obligatoria, de manera que las personas, aunque consulten, pues los médicos no están obligados a llevar un registro detallado de estas enfermedades, y por lo tanto no tenemos datos numéricos que darles en la noche de hoy. Claro que sí, no. La idea en este momento no es tanto conocer sobre las cifras, la cantidad de personas o conocer como esos términos o como esas estadísticas. La idea en este momento es que conozcamos, como lo decía en la publicidad, es conocer sobre sobre los síntomas que se presentan, cómo podemos prevenirlos, cuáles son las vías de transmisión que pueden tener las diferentes, porque hay unos que pueden ser por medio del contacto, otros por medio de la saliva. Entonces la idea es esta, ir aclarando como estas medias de vías de transmisión que pueden tener las diferentes ITS, y también hablar sobre los posibles tratamientos que tenemos actualmente en Colombia para las que son las más comunes, ¿listo? Porque sabemos que infecciones de transmisión sexual hay infinidad, tenemos muchas realmente, pero aquí en Colombia digamos que hay unas que predominan más, o en la general son las que más se ven comúnmente. Hay algunas que son más escasas de ver, pero también suelen suceder. Entonces, comencemos contigo, doctora Paula. Cuéntanos y vamos a hablar contigo sobre la hepatitis, ¿correcto? ¿Conmigo? ¿Hepatitis? Bueno, pero ahí el peso para hablar de hepatitis es del doctor Cataño. Listo, no hay problema, Paulita. Entonces, mira. No, pero yo quiero. Sí, dale. La parte de las ITS, a mí me parece muy importante hablar desde la parte de la transmisión, ¿cierto? Porque hablamos pues que es desde la parte sexual y todo lo demás, sí, pero ahora estamos difundiendo mucho el uso del preservativo, la gente rehace todavía a utilizarlo, pero no lo utilizan para los 3 orificios que tenemos, ¿cierto? Entonces, siempre hablan de por qué hacer un oral con preservativo, que no se siente lo mismo, que el hombre nunca va a sentir igual, que la parte de los fluidos, que si contagio o no contagio con un oral. Entonces, por ejemplo, la hepatitis, Doc, entonces puedo contagiar hepatitis, yo puedo adquirir hepatitis teniendo sexo oral. Sí, mira, la posibilidad de contagio de las hepatitis, porque cuando hablamos de hepatitis estamos hablando tanto de hepatitis B como hepatitis C. Y en el caso del sexo oral, el sexo anal, estamos hablando también de hepatitis A. De manera que cuando hablamos de las 3 principales hepatitis que circulan en nuestro medio, A, B y C, están estas claramente relacionadas con todo lo que tiene que ver con actividad sexual. De manera que es muy importante tener en cuenta sus mecanismos de transmisión porque son diferentes. Empecemos con la A. La hepatitis A es una enfermedad de transmisión fecal oral, es decir, que a través de las relaciones sexuales, a través de las cuales hay contacto de la boca
con los genitales o con el área anal, pues se puede haber una transmisión de este tipo de hepatitis. De otro lado, la hepatitis B y la hepatitis C son más de transmisión que tienen que ver con sangrados o con secreciones genitales. Entonces, en este caso, la transmisión a través de las relaciones anales tiene mucho que ver con esto, puesto que siempre que hay una relación anal, esta es traumática, por mayor lubricación que haya, etcétera, siempre va a haber una relación traumática y esto va a tener pequeños sangrados en donde se puede facilitar la transmisión de hepatitis B y hepatitis C. Ya en la transmisión oral, pues se ve con mucha menos frecuencia. Digamos que lo que hay son reportes esporádicos, porque es muy difícil decir que en una relación sexual determinada solo hubo contacto oral. Usualmente hay oral, hay genital y hay anal también en algunos casos, de manera que en caso de que haya un contagio es muy difícil definir que este fue exclusivamente a través de la relación oral y que los otros no tuvieron nada que ver. De manera que desde el punto de vista anatómico y funcional es perfectamente posible esta transmisión, pero los principales mecanismos de transmisión es a través de la genitalidad. Entonces, para hepatitis, la transmisión de mayor riesgo es con las relaciones anales. Correcto. Correcto, qué bien saber esto, porque muchas personas de pronto no lo tienen claro. Y muchos, me ha pasado que he tenido casos de personas que han tenido las diferentes hepatitis, la A, la B, la C. Entonces es muy rico conocer sobre esto. Normalmente, ¿qué síntomas se pueden presentar en una hepatitis? Bueno, primero vamos a saludar por acá, Adriana Manrique Galeano nos saluda por acá, los mejores, no solo por el conocimiento, sino porque le ponen el alma. Steven García nos saluda, hola, buenas noches. Bueno, aquí nos están haciendo una pregunta, esa la respondemos ahora. Dice, ¿qué tan cierto, o si quiere la respondemos de una vez, ustedes me dirán, ¿qué tan cierto es que una persona que es circuncidada es probable que no adquiera ninguna ITS? No, mira, lo que sucede con la circuncisión es que esta disminuye la probabilidad de adquirir infección de transmisión sexual, pero nunca lo lleva a cero, ni uno puede considerar como estoy circuncidado, entonces no me van a infectar y por lo tanto voy a tener relaciones no protegidas. No, disminuye la probabilidad de infección, de diversas infecciones de transmisión sexual, sobre todo porque se facilita el aseo genital, pero no es una garantía de que no te vayan a infectar, de manera que aunque estés circuncidado, debes seguir utilizando protección. Listo, sí, yo he escuchado en varias personas que hacen o he escuchado en varias partes que dicen que al estar circuncidado, por ende, es menos riesgo. No es que se bloquee totalmente, porque pues sabemos que no hay un bloqueo al 100% en ningún aspecto, ni para el embarazo, ni para las ITS, ni para el VIH. Hay probabilidades y se disminuye la probabilidad de tener como la infección. Pero como tal, que esto digamos que al 100% vaya a ser un mecanismo para evitar tener una ITS es completamente falso, porque hasta donde tengo entendido es que disminuye la probabilidad porque digamos que el glande está expuesto y se puede hacer mucho más fácil, no acumula bacterias, no acumula pues el precum, todo esto, que esto puede ayudar a que pues haya más fácil estas ITS. Listo. Ahora entonces... perdón. Siguiendo con la parte de la hepatitis, hay una pregunta que es muy frecuente cuando hablamos de las diversas prácticas que tenemos. Entonces tenemos una que es el beso arcoíris. ¿El qué? El beso arcoíris. Voy a aprender algo nuevo hoy. Bueno, ¿qué es eso? Cuéntame. Entonces es en la posición del 69, pero la mujer está menstruando y el hombre eyacula en la boca de la mujer. El hombre, como está haciendo un oral a la mujer menstruando, entonces adquiere la sangre pues, de su menstruación y luego se besan e intercambian estos fluidos. Para los colores. Total, pero bueno, entonces... No. Yo pensé que lo había escuchado ya todo, pero No, yo creo que también. No.
Sí, pero ya me di cuenta que no. No, mira, siempre que hay intercambio, no solo de fluidos, sino específicamente de sangre, va a haber riesgo de transmisión de hepatitis virales. Pues en este caso serían la B y la C, porque como le explicaba hace un rato, la A es sobre todo fecal oral, entonces principalmente la B y la C. Y una cosa que estamos viendo actualmente y es que hay mucha transmisión de hepatitis C. Encontramos un foco bien importante que publicamos un estudio recientemente en donde se encontró un foco bien importante de transmisión de hepatitis C en nuestro medio, de manera que algo que en otros países como España es muy frecuente debido a la drogadicción intravenosa, en nuestro país ya está empezando a aparecer y la hepatitis C está teniendo un repunte bien importante y ya claramente está asociado que es con la transmisión de sangre, con la compartir agujas en drogadicción intravenosa, de manera que todos estos mecanismos ayudan a la transmisión de este otro virus. Sí, la verdad me quedo como un poco anonadado con lo que se vive, pero realmente hoy en día se ven muchas prácticas sexuales que entre esas por ahí Steven nos puede mencionar algunas y ahorita de pronto hablamos de ellas porque realmente hay bastantes prácticas sexuales que hoy en día yo pues me quedo como asustado, pero bueno, para como tú dices, Paula, para los gustos, los colores, eso no hay nada que hacer, al que le gusta le sabe. Eh, entonces, estábamos hablando sobre los síntomas. ¿Qué síntomas puede presentar una persona que contrae la infección por hepatitis? Bueno, entonces en general las tres hepatitis dan casi siempre los mismos síntomas, malestar general, dolores musculares, dolores articulares y una característica importante es que el paciente se pone amarillo, los ojos se le ponen amarillos, lo que llaman las abuelitas le da buena moza. Entonces, pero no todos los pacientes se ponen amarillos y en realidad es una minoría los que llegan a ponerse amarillos. A la mayoría de los pacientes lo que les da es un malestar general, lo que llamamos como una virosis. Y eso es todo lo que les da, no se ponen amarillos y se les resuelve solos. Y solamente a través de unos exámenes de laboratorio podemos darnos cuenta que lo que tuvo sí fue una virosis, pero que fue por hepatitis B o hepatitis C. Claro que sí, no, súper chévere tener como esa sintomatología. Sí, porque por ejemplo mi hermano hace muchos años tuvo hepatitis y era uno pues en ese entonces que estuviera lejos de él, le teníamos que tener plato y el vaso aparte, eh, no podía compartir pues con él, pues yo, a mí me valió como dicen por ahí, verga, y yo seguí con mi hermanito compartiendo, compartíamos mucho y todo, pero nunca realmente pues me transmitió a mí como la hepatitis. Pero ¿qué de real hay en eso? Sí se puede Sí, transmitir. sí, claro, de esa que estás hablando es de la hepatitis A, que como es de transmisión fecal oral, pues entonces a través de los alimentos o a través de las manos y los utensilios es como se puede transmitir. De manera que todas esas recomendaciones que acabas de mencionar son útiles en los casos de hepatitis A. En hepatitis B y C están todas las recomendaciones que tienen que ver con no compartir agujas, con no tener relaciones sexuales y cuando hablamos de específicamente la hepatitis C, es muy importante tener en cuenta que cuando hablamos de agujas, no solamente, por ejemplo, las agujas de quienes se inyectan drogas a través de las venas, sino también de la acupuntura, que es una metodología muy frecuentemente utilizada en nuestro medio y que puede, a través de una de esas agujitas contaminadas, transmitir hepatitis B y hepatitis C. De manera que todo lo que sean agujas y todo lo que tenga que ver con sangre y con fluidos contaminados puede transmitir estas hepatitis, mientras que la hepatitis A es a través de utensilios o de compartir relaciones que tienen que ver con la transmisión oral y fecal. Claro que sí, muchísimas gracias Doc, por esa aclaración. Antes de continuar por acá, nos dice Steven, es importante saber que a la mujer y el hombre que maneja el rol pasivo son los que deben de quitarle el preservativo a la otra persona. Nunca se lo debe de quitar la persona activa o la que está penetrando después de terminar la relación sexual, ya que hay ITS que se transmiten por contacto. ¿Qué de cierto hay en eso? Pues es que después de una relación de esas, aunque utilice preservativo, pues el preservativo queda impregnado de todas esas secreciones que pueden eventualmente estar contaminadas. Entonces, pues
la persona, digamos que no es que no pueda manipular el preservativo, sí lo puede manipular, pero posteriormente a la manipulación del mismo, lavarse muy bien las manos para que si en caso de que haya alguno de estos agentes patógenos haya quedado en el preservativo y posteriormente en sus manos, pues sea fácilmente removido con agua y jabón, no necesita ninguna otra cosa adicional. Lo que Claro que dicen, sí, te lo que dicen comprendo. acerca de eso es que cuando hacemos la charla de cómo se utiliza el preservativo, les enseñamos que cuando lo retiren, como el preservativo por fuera está es con las secreciones de la persona pasiva, de quien está siendo penetrado, que sea ese quien la retire porque son sus propios fluidos. Y adicionalmente que no empiecen a manipularlo, a hacerle el nudito para que no se vaya a regar y todo lo demás, no, porque corre el riesgo entonces de que se derrame lo que está adentro y ahí aumentar el riesgo de contagio con otras secreciones que no son las de él. Vea, qué importante. Otra cosa más que aprendemos el día de hoy. La verdad no tenía conocimiento sobre eso. Bueno, por acá nos dice Aida Elizabeth, buenas noches, saludos desde México, muy interesante el tema. Jonathan Paria, saludos a todos, miles de abrazos, gracias Jonathan. Juan Pablo Gómez, en mi vida había escuchado eso, bueno, el que estamos hablando ahorita del beso arcoíris, algo nuevo que aprendí, beso arcoíris. Bueno, entonces, ¿qué posibles tratamientos hay para la hepatitis? Porque mucha gente me dice a mí, Chalón, tengo hepatitis, me voy a morir, Chalón, no sé qué voy a hacer, Chalón, ¿para dónde cojo? Chalón, ta, 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 ta. ¿Cuáles son Bueno, los posibles tratamientos que pueden haber para la hepatitis? Bueno, entonces la hepatitis A, que es la de transmisión oral fecal, es una hepatitis muy benigna, da y se quita sola. Actualmente tenemos una vacuna que se aplica desde hace más de 20 años y que es altamente efectiva. Es una hepatitis que es de alta transmisión en nuestro medio a través de agua y alimentos contaminados. Entonces, los que tenemos más de 40, la mayoría de nosotros nos dio hepatitis A en la infancia y quedamos con inmunidad de por vida. A ustedes que son más jovencitos y a los millennials en general, nunca les dio hepatitis A, no tienen anticuerpos y la recomendación es que se hagan una medición de anticuerpos y si no tienen estos, pues se vacunen para que no les vaya a dar más adelante. Pero es una hepatitis muy benigna, perdón, da y se quita sola. Hepatitis B, existe tratamiento, pero no existe cura. Entonces, una vez que se adquiere, la mayoría de los pacientes van a generar sus propios anticuerpos, sus propias defensas y van a controlar el virus. Pero puede, en caso de que esas defensas se bajen por alguna razón, porque los trasplantan o porque les da un VIH muy avanzado o porque les ponen medicamentos que bajan las defensas, esa hepatitis B se puede reactivar. También hay tratamientos que, como les digo, pueden evitar aquellos pacientes que desarrollan formas de hepatitis crónica que no progresen a cirrosis o a cáncer de hígado, lo cual se puede presentar hasta en un 15% de los casos. En la hepatitis C, hasta hace unos 10 años no había tratamiento, ahora no solo hay tratamiento, sino que hay cura. Entonces, una hepatitis C hoy en día se puede curar con unos tratamientos que duran unas cuantas semanas. Entonces, digamos que dentro de todas existen tratamientos, existen formas de mejorar el desenlace de los pacientes, pero igual una hepatitis B o C que no se diagnostican a tiempo pueden con el tiempo progresar a hepatitis crónica, a cirrosis y a cáncer de hígado. Wow, vea todo lo que puede conllevar una simple infección, o simple no la digamos simple, pero realmente que puede conllevar una infección de transmisión sexual como la hepatitis si no es tratada a tiempo. Puede llevar a contraer y a realmente afectar tu sistema, todos tus órganos, al llegar al punto de eso. Entonces, la idea es esta, precisamente que podamos ir educando y enseñando más a las personas sobre eso. Entonces, Sí, porque mira que una cosa que yo le repito mucho a mis pacientes cuando llegan con alguna de las infecciones de transmisión sexual es que cuando te pegan una, te pueden pegar dos o tres. Entonces, usualmente esto viene en combo. Entonces, te pegaron hepatitis B y uno realiza los exámenes y resulta que además de hepatitis B le pegaron también sífilis y condilomas o le pegaron gonorrea y VIH. Entonces,
Ojo, cuando a uno le pegan uno, le pueden pegar 2 o 3. Entonces no es que, listo, ya me encontraron que me pegaron una gonorrea, me dieron el tratamiento y ya me curé. No, ojo, que el problema no termina ahí, porque hay unas que son muy silenciosas y que pueden estar ahí y con el tiempo desarrollar formas graves de enfermedad, pero que si se detectan a tiempo se pueden tratar fácilmente. De manera que cuando a uno le encuentran una, hay que hacerle exámenes para descartar si no le pegaron 4 o 5 al mismo tiempo. Wow. Sí, es real, De eso que realmente. habla el doctor Juan Carlos, vemos, por ejemplo, Douglas Epis, Claro, las enfermedades pélvicas inflamatorias que muchas mujeres no debutan de forma aguda y empiezan con un dolor pélvico, dolores mientras tienen relaciones sexuales, pero algo muy que se puede ir llevando con el tiempo y no consultan porque muchas lo confunden, es que tengo el cólico del periodo, es que es el colon inflamado, o simplemente dicen es que no lubriqué bien durante la relación sexual y por eso me dolió, pero en realidad lo que tiene es una infección de transmisión sexual y que se convierte en una enfermedad pélvica inflamatoria, lo cual es muy doloroso, va a necesitar a veces hospitalización, antibióticos intravenosos y todo lo demás, y simplemente venía desde una infección de transmisión sexual. o para Bien. aquellos que tienen expectativas de convertirse en padres más adelante, las infecciones de transmisión sexual también pueden desencadenar esterilidad si no se tratan a tiempo o si se tratan de una manera inadecuada. De manera que el problema no es, sí, tengo secreción por el pene y ya, eso se sale con penicilina o con algún otro antibiótico, no. Las consecuencias pueden ser aún más allá. Claro que sí, no. Hablando de eso precisamente, yo creo que aquí con el tema de hepatitis hemos quedado claros, ¿correcto? Yo creo que hemos hablado todo lo que nos incumbe y lo que nos interesa aclararle y dejarle claras las dudas a las personas. Pasemos ahora a precisamente la que usted está hablando. Una Que la... última cosa antes de que pasemos a hepatitis Sí, es que recuerden, un último mensaje con hepatitis virales es que hay vacuna para la hepatitis A y hay vacuna para la hepatitis B. No hay vacuna para la C, pero hay tratamiento y curación. De manera que es muy importante que cada persona conozca su estado serológico frente a la hepatitis A y a la hepatitis B, y si no tienen anticuerpos, si no tienen defensas, se hagan vacunar para que generen estas y se eviten problemas a largo plazo. gracias, doctor, por ese aporte tan importante y que sí, es realmente importante tener esta información clara. Y ya saben, yo soy uno de los que yo recomiendo mucho, a raíz de mi diagnóstico de VIH, digamos que me volví muy juicioso con toda la parte precisamente de salud, porque me toca estar yendo cada 6 meses a controles del médico y realmente se siente muy bien. Entonces yo soy uno que hoy en día le recomiendo mucho a las personas, hágase chequeos, hágase controles. Para eso le sacan a ustedes su trabajo, de su prima, de su pago, de todo, para pensión y salud. Aprovéchela, que no es mala, realmente, pues yo no sé, a mí me ha ido muy bien. Pero si no le funciona, sencillo, póngale tutela y ya, o sea, se acabó. Bueno, entonces ahora vamos a hablar sobre precisamente la secreción en el miembro masculino, en el pene o en la vagina. Estamos hablando sobre la blenorrea. Aquí me han hablado de ese término, o como comúnmente la conocemos, la gonorrea. ¿Cómo se puede o puedo adquirir yo por qué medidas o por qué vías puedo adquirir yo esta infección de transmisión sexual? Mira, algo que vamos a hablar en común para todas estas enfermedades de transmisión sexual es que podemos estar hablando de secreción en cualquiera de los 3 orificios, como dice Paula. Podemos estar hablando de secreción a través del pene, a través de vagina, a través del ano, del recto, y también con lesiones en la boca o incluso en niños que lo adquieren de su mamá en los ojitos. Entonces, hay que tener en cuenta que cualquiera de estas secreciones anormales y posteriores a una relación de riesgo puede ser debida a esta enfermedad. Claro que sí. Entonces, lo que según tengo entendido, lo que nos está queriendo usted aclarar es que cualquier orificio por donde haya posibilidad de entrar fluidos o intercambio de fluidos, podemos adquirir la infección de transmisión sexual. En el Así caso es. de las que tenemos la mayoría que tienen fluidos, podemos tranquilamente
porque también en los ojos tenemos, en la nariz, pues en los oídos, y he escuchado sobre eso, muchos niños que al momento del parto han contraído la infección de la gonorrea precisamente por eso, porque en el momento que la sacan, están haciéndole el parto, el baby toma un poco de estos fluidos y ahí es donde contrae la infección. Hay algo Listo. muy importante en eso y es que siempre en las charlas les digo, ¿quién revisa todo lo que se va a comer? Bueno, yo conozco personas que sí, pero no todas las personas lo hacen. Doc, ¿yo cómo puedo ver una infección por gonorrea? No, es muy difícil en el momento porque es una secreción que es de manera intermitente. Entonces, en el momento del acto como tal, no van a poder reconocerla. Usted puede Pero sí, reconocer en el momento como tal, usted puede reconocer una úlcera, que puede ser sífilis o puede ser un chancroide o alguna otra cosa. Usted puede reconocer un condiloma, pues porque hay una verruga ahí. Usted puede reconocer alguna otra lesión que sea visible, pero una secreción, una hepatitis, una sífilis que no tenga chancro no la va a poder reconocer y se va a infectar. pero ahí, por ejemplo, en la blenorrea o en la gonorrea, tengo entendido que también genera un olor característico en la parte genital, ¿o no? No, no, huele a lo que huelen los genitales normalmente. Tiene que ser pues que tenga una secreción muy abundante para que tenga un olor característico, pero en general no tiene el olor normal de unos genitales. Y ahí aprovecho, Doc, para hacer una cuñita, y es que la vagina debe oler a vagina y el pene debe oler a pene. O sea, ninguno de los dos tiene que oler ni a mentol, ni a manzanilla. Pues es que no, los medios de comunicación nos han inundado de que nos tenemos que echar de todo por allá y realmente no. Eso antes altera el pH y antes nos hace más susceptibles, por ejemplo, a las mujeres a tener más infecciones. Entonces, la vagina debe oler a vagina. Cuando hay un olor característico es el de la garnerela. Ah, sí. Ese sí tiene olor a rata podrida, como a muerto de... Bueno, ya vamos a hablar sobre esa también. Listo, entonces tenemos claros que se puede transmitir por cualquier orificio mientras hayan fluidos, intercambio de fluidos por cualquier orificio, me puede entrar a mí la infección por blenorrea o por gonorrea. Alguien en estos días me decía, de Estados Unidos, que no conocía el término blenorrea. ¿Está bien utilizado o son diferentes? No, ¿Qué diferencia hay? el término es blenorragia, pero estamos en Colombia, hermano, eso es una gonorrea. Estamos en Colombia y en Medellín. Por eso. Para, para acabar de ajustar. Listo. ¿Qué sintomatología puedo presentar yo cuando adquiero una ITS como la blenorrea o la gonorrea? Empiezas con una secreción que al principio es de color clara o blanquita, que no tiene un olor característico, pero que con el tiempo puede volverse una secreción purulenta, verdosa, que puede oler desagradable, pero en casos muy avanzados. Posteriormente y sin tratamiento se puede resolver espontáneamente, pero dejar secuelas muy severas a nivel de los órganos internos. Claro que sí. Tengo también que genera como irritación a la hora de orinar, la secreción. Sí, También, eso es lo que llamamos uretritis, que es una inflamación de la uretra, que es el tubito que lleva la orina desde la vejiga hasta el exterior. Entonces, esa irritación de ese tubito que se llama uretra, se llama uretritis y arde al orinar, pero también arde el resto del día mientras tiene la secreción por la ITS. Claro que sí. Tratamientos. ¿Qué tratamientos existen para la gonorrea? Esto es muy importante porque el siglo pasado era penicilina y con la penicilina curábamos el 95% de las gonorreas, pero la resistencia de esta bacteria a los antibióticos ha venido creciendo y hoy en día, por ejemplo, en Asia hace un año y medio
describieron un caso de un paciente que ya no le servía casi ningún antibiótico y tuvieron que utilizar un antibiótico de última generación súper potente para curarle una infección que hace unos años se manejaban con penicilina. Actualmente el tratamiento se hace con unos antibióticos que se llaman cefalosporinas, que son fácilmente de fácil consecución en nuestro medio, y ya otros como la ciprofloxacina que venden en todas las farmacias ya tampoco sirve producto de esta infección. Entonces ahí vemos un claro ejemplo de lo que ha sido la evolución, que es lo mismo que mucha gente hoy en día se pregunta con el VIH, es que ¿por qué no han podido encontrar cura con el VIH? Porque es un virus que muta constantemente y por ese motivo es que no se ha podido llegar a una vacuna o una cura durante 39 años que llevamos, ya vamos para 40. Entonces realmente ahí vemos también con la blenorrea o con la gonorrea lo que estamos hablando, que a pasar del tiempo él ha ido evolucionando y ha ido precisamente adaptándose al, digamos, medio ambiente y a los medicamentos y ya hoy en día pues se ve como esta situación que ya no le obra de la misma manera como obraba anteriormente la penicilina en él. Entonces por eso es importante tener como cuidado con eso. Recomendaciones, o usted me decía ahora que cuando la blenorrea o la gonorrea está en un estado avanzado, ¿qué daños son los que pueden ocasionar? Pues en ambos sexos puede producir esterilidad y puede producir una de las secuelas más incómodas de todas y es producir enfermedad pélvica inflamatoria, que es un dolor como interno en la pelvis que es de muy difícil manejo y que puede tener consecuencias a largo plazo en términos no solamente reproductivos, sino también de desarrollo de complicaciones a nivel de la pelvis. Claro que sí. De pronto aquí, pues yo creo que con la gonorrea es una de las, pues, digamos, como más fáciles por decirlo así. Creo que hemos terminado con la gonorrea. Tenemos de pronto algo que añadir, que agregar. No sé, Paula, si de pronto crees que es algo importante que De vamos a pronto, añadir. también los síntomas pueden aparecer adenopatías o lo que la gente del común lo conoce como secas en la región inguinal. Entonces salen como los ganglios, se inflaman como los ganglios de esa zona. Entonces a veces puede que ellos no estén viendo la secreción uretral, puede que no sean conscientes de ella, pero aparecen estas masitas y ya cuando aparecen masas de pronto sí se asustan un poquito y esto los llevan a consultar, pero en realidad cuando uno empieza a asociar pues se trata de una gonorrea. Perfecto. Vamos ahora con la sífilis. Bueno, la sífilis es una infección producida por una bacteria tal vez de las más antiguas que conoce la raza humana, ahí está descrita desde los egipcios incluso, y esta es una enfermedad que produce inicialmente una úlcera. El problema es que cuando se trata del hombre, pues el hombre puede ver la úlcera inicialmente en el glande o alrededor del pene, y esta no duele, no tiene secreción y se resuelve solita. Eso es lo que llamamos la sífilis primaria. El problema en la mujer es que la úlcera da en la parte interna de la vagina y casi nunca se dan cuenta. En el área del recto o del ano también produce este tipo de úlceras y también son difíciles de identificar o de diferenciar de lo que son los desgarros que hay a veces cuando la defecación es muy dura o las fisuras anales. Y en la boca puede producir también chancros en la boca. Entonces muchas personas, no es que me dio un fueguito o es que me dio una llaga en la boca, pero eso se me quitó solo y resulta que era sífilis. De manera que sus manifestaciones, y por eso en medicina llamamos a la sífilis la gran simuladora, porque puede simular muchas otras enfermedades distintas. Y la mayoría de las veces esta sífilis primaria pasa inadvertida y se resuelve sola y pasa a una fase secundaria, la sífilis secundaria, que se produce años después y que lo que produce es un brote generalizado en todo el cuerpo y muy característicamente una pista muy importante es que compromete las palmas y las plantas. Las otras enfermedades eruptivas que producen lesiones en la piel no comprometen ni las palmas y las plantas, mientras que la sífilis sí. Y si a pesar de esto no recibe tratamiento, el brote también se le quita y pasa a ser sífilis terciaria, que ocurre entre 2 y 30 años después de la infección primaria
y que tiene principalmente dos manifestaciones. Una que es en la aorta, que es la arteria más grande del cuerpo humano y que produce aneurismas y que puede llevar a muerte súbita porque se le rompe un aneurisma en la aorta. Y la segunda es la neurosífilis, o sea, la sífilis del cerebro, y esa sí tiene como 9 tipos de manifestaciones clínicas, todas ellas muy incómodas, que van desde los trastornos psiquiátricos hasta los accidentes cerebrovasculares o los derrames cerebrales que llamamos. De manera que la sífilis no es una simple infección de transmisión sexual, es todo un conjunto de enfermedades que empiezan a través de la vía genital, oral o rectal y que pueden terminar 30 años después con una manifestación neurológica. Vea, qué interesante. Por acá Steven nos hace una pregunta. Hablando de sífilis, me mata la curiosidad el por qué me hago los exámenes y me dan los resultados y me salen positivos hasta 32 diles. Y para confirmar, me hago los exámenes al mes o 3 meses y ya me sale 4 o 1 DIL. No entiendo por qué pasa eso. Pues una de las principales razones es que le hayan dado tratamiento para la sífilis. Otra cosa es que esos DILs o esas diluciones pueden fluctuar mucho a lo largo del tiempo y no necesariamente hablar de que la infección esté activa, pero una de las causas más frecuentes por la que uno ve que esas diluciones fluctúan tanto es porque la persona se está reinfectando a través de su pareja o sus parejas a través de relaciones sexuales no protegidas. Comprendo. Entonces ahí tienes, Steven, la respuesta a la pregunta que nos hacías. Ahora, ¿qué pasa si yo no trato la sífilis a tiempo? ¿Qué complicaciones puedo tener a largo plazo? Claro, que pases de una sífilis primaria a una secundaria o a una terciaria. Entonces, como te dije, esto puede demorar hasta 30 años en producirse y se hace de manera silenciosa. O sea, el paciente no siente absolutamente nada, no le da fiebre, no le da malestar, no le da nada, pero la bacteria está ahí produciendo el daño y produciendo las alteraciones. De manera que es muy importante que dentro de los exámenes se estén haciendo la serología para ver si están o no infectados de sífilis, porque el tratamiento es tan sencillo como penicilina y con esa penicilina se evitan problemas tan serios a futuro como un problema cardiovascular o neurológico. Claro que sí. Bueno, aquí, con Sí. prácticas sexuales. 2. Si yo puedo tener el chancro oral, Claro. y como ahora hablamos tanto de preservativos y de lubricantes y todo el cuento, entonces tenemos el lubricante por excelencia, la saliva. Claro, ahí se va. Ahí se va. Entonces, Ahí se va. Es posible la transmisión así. Incluso hay una forma de sífilis que no les había comentado que se llama la sífilis inocente, que es la sífilis que usted puede ver en personas que nunca han tenido vida sexual activa. Y nos ocurrió con un muchacho que era minero y al parecer es una costumbre entre ellos que compartan su ropa interior. Entonces resulta que otro de los mineros tenía sífilis y le compartió su ropa interior con las secreciones infectadas a este otro muchacho y él se puso pues la ropa interior y sin nunca haber tenido una relación sexual en su vida adquirió la sífilis de manera inocente. Entiendo. Ahí, entonces, a la pregunta que yo te le estaba haciendo ahora era que si esto podría, o sea, si una sífilis, si yo no la trato, hay complicación de los órganos, como lo que pasaba con la blenorrea, con la hepatitis. A eso es a lo que me refería. ¿Qué complicación puede tener uno con los órganos? ¿O qué órganos se pueden afectar? Qué pena. Pues sí, a largo plazo lo que principalmente se afecta es el cerebro y el sistema cardiovascular. Entonces, con eso es más que suficiente para uno no querer tener que enfrentar una sífilis. Listo. Por acá nos dice Diego Correa, saludos y bendiciones. Guille Martínez nos hace una pregunta. Buenas tardes, ¿me pueden explicar la cuantitativa en sífilis? Claro, entonces hay dos formas de diagnosticar la sífilis. Una que es una prueba que es cualitativa, te dice positivo o negativo,
y hay otra que es cuantitativa, te dice qué tanto lo es. Entonces, lo que normalmente hacemos es un tamizaje general con una prueba cuantitativa que es el BDRL o el RPR, que son pruebas que te dicen si el paciente pudo haber estado en algún momento en contacto con la sífilis o con la bacteria. Esta es lo que mencionábamos ahorita de los DILs o de las diluciones, y que es cuantitativa porque la podemos ir midiendo, aumenta de 4 en 4, entonces de 2 a 4, a 8, a 16, 32, 64 y así sucesivamente. Entonces, mientras más alto el número, más riesgo es de que sea un verdadero positivo de que has estado en contacto con sífilis, y se supone que con el tratamiento esto paulatinamente tiene que ir bajando. De otro lado, tenemos una prueba que es cualitativa, que te dice contacto o no contacto. Se llama el FTA o se llaman los anticuerpos que son específicos de sífilis, y estos, una vez que dan positivos el resto de la vida y no sirven para hacer controles. Una vez que dan positivos, ya a pesar de que recibas tratamiento, van a seguir siendo positivos toda tu vida, y por eso no nos sirven para el seguimiento, sino para un diagnóstico y decir que efectivamente la persona en algún momento se infectó de sífilis, pero aunque haya recibido tratamiento y se cure, sigue siendo positivo toda su vida. Bueno, por acá nos hace otra pregunta, Steven. Antes de que el médico me mande un tratamiento, por eso me manda otro examen para confirmar. Y es curioso porque es seguido que me ocurre. Por acá dice, o por equivocación de laboratorio se trocan los resultados. Hace la pregunta. Bueno, habría que mirar el caso en particular, pero como te decía, la prueba de los DILs puede ir fluctuando en el tiempo, normalmente con el tratamiento baja, pero la otra prueba, si te la hacen cada 8 días o cada mes o incluso después del tratamiento, siempre va a dar positivo. Claro que sí. Espero que ahí quede más claro la pregunta que tenías, Steven. Bueno, por acá Nicolás Ospina nos está haciendo una pregunta, aprovechando pues que nos dice, buenas noches, ya que están hablando de infecciones, nos salimos un poco del tema, pero pues para el importante, quisiera saber hasta hoy qué tan severo se muestra el COVID-19 en personas VIH bien tratados, qué tan alta ha sido la mortalidad en este grupo. Eso es muy importante, siquiera que lo preguntaste. Mira, la idea es que al principio, pues los pacientes con VIH infectados con COVID eran muy poquitos, pero a medida que la epidemia ha ido aumentando, se ha visto dos cosas en particular. Primero, que las personas que viven con VIH y que reciben tratamiento antirretroviral altamente efectivo, que tienen los CD4 altos y la carga viral indetectable, tienen el mismo riesgo de la población general de sufrir complicaciones por el COVID. Es decir, el VIH por sí no es un factor de riesgo adicional para que le vaya mal a alguien con la infección por el COVID, a menos que tenga comorbilidades, porque uno además de VIH puede ser obeso, además de VIH puede ser diabético, hipertenso, tener enfermedad cardíaca u otras comorbilidades, las cuales por sí solas sí son un riesgo, más el VIH no. Pero si tienes un VIH que no está diagnosticado o está maltratado o que tiene las defensas, o sea, los CD4 muy bajitos, y muy bajitos menor de 200, estos pacientes han tenido complicaciones e incluso mortalidad, sobre todo en las cohortes en África, que es obviamente donde mayor número de pacientes hay. Comprendo. Bueno, por acá también nos pregunta Jesús Cuesta. Buenas noches. Yo tengo una pregunta muy importante. A mí me dio, bueno, se nos está devolviendo la hepatitis. Hepatitis B en febrero. En julio salió el antígeno de superficie negativo. Solo salió el anticuerpo IgG positivo, pero no me sale el anti-HBs positivo. Sigue negativo en el mismo año. ¿Me puedo reinfectar o cuándo debo aplicar la vacuna? Sí, esto requiere un seguimiento muy específico porque los anticuerpos pueden demorarse hasta 6 meses en aparecer, pero hay algunos pacientes que tienen unas variantes de hepatitis B en donde no generan anticuerpos, y es lo que conocemos como hepatitis B oculta, en donde el antígeno S, o sea el de superficie, es negativo,
los anticuerpos son negativos, pero la IgG da positiva, en donde se demuestra que efectivamente se expuso y estos pacientes tienen riesgo de reactivarse a futuro. De manera que es muy importante que tengan un seguimiento con un hepatólogo o un infectólogo para que miren qué es lo que está sucediendo con la evolución del virus en particular y se pueda definir si va a requerir tratamiento o si se va a esperar en la evolución si desarrolla finalmente los anticuerpos y queda curado. Bueno, queda protegido, porque curado no es un término adecuado, si queda protegido frente a la reactivación de la infección. Bueno, por acá, listo, pues respuesta. Listo. Dice, ¿por qué hay puntos de Confenalco a nivel país que están informando que así una persona tenga hepatitis crónica se puede aplicar la vacuna solo para que genere anticuerpos? ¿Qué tan cierto es eso? Pues depende de cuál hepatitis estemos hablando, porque por ejemplo, si tú tienes hepatitis B, pues sería muy desafortunado que te diera hepatitis A. Entonces lo que se recomienda es que si tienes hepatitis B, te vacunes contra la A para que disminuyas el riesgo de que vayas a presentar complicaciones hepáticas por la coinfección de A con B o de B con C. En el caso de que tengas hepatitis C, pues que te vacunes contra la B para que no se vaya a dar la coinfección de hepatitis B y hepatitis C. Y así con eso uno pueda disminuir la probabilidad de llevar más agresión al hígado. No, qué pena que me reí, pero es que acabaron de poner algo en el chat que me genera mucha curiosidad. Steven hace una pregunta, qué rico Cuente. que ustedes estén acá para que le respondan a la mamá de... Mi madre pregunta que si el VIH-Sida se transmite por abrazos, por besos o por compartir cubiertos. Eso también es muy importante porque precisamente esa es una de las principales preguntas que nos hacen los familiares de los pacientes que viven con VIH y es de los convivientes con el VIH y es esos familiares que viven con la persona que está infectada y cómo se deben comportar. Lo puedo abrazar, lo puedo besar, le tengo que poner cubiertos aparte, le tengo que prender claro, le tengo que prender candela al baño cada que lo utilice o cada que defeque. Entonces son todas estas preguntas de sus familiares y es muy importante aclararle porque usualmente son adultos mayores que no han tenido mucho contacto e información acerca del virus y es importante mencionarles y aclararles sobre todo que el virus se transmite a través de las secreciones contaminadas con el mismo o contaminadas con sangre, que nunca se va a transmitir a través de un beso, de un abrazo, de una caricia, que precisamente el paciente con VIH necesita eso, necesita a su familia, necesita el amor de ellos, los abrazos, las caricias, los besos, el acompañamiento, la no discriminación y el entendimiento. Entonces es muy importante aclararle eso a las familias, a los acompañantes para que lo acojan en el seno de su hogar, porque para nadie es un secreto que enfrentar VIH no es fácil para los pacientes y que si tienen el acompañamiento de su familia, pues esto se facilita de manera muy importante. Entonces aquí viene otra práctica sexual y es la lluvia dorada. Pues madre. Sí, esa sí la conozco. La lluvia dorada, no, pero me la imagino. No la sé, pero me la imagino. Pues sí, si la otra era el arco iris, pues entonces la lluvia dorada debe ser con orina. Con orina. Sí. Bueno, pues el virus, hay personas que por trauma en la uretra durante la relación pueden tener sangrados rectales, pero en general en la orina no hay mayor problema a menos que esté contaminada con sangre, al igual que en la materia fecal, pero la materia fecal puede venir contaminada con sangre. En el líquido amniótico, en el líquido articular, en el líquido pleural. Hay muchos líquidos corporales que no tienen el virus, pero que si están contaminados con pequeños fragmentos de sangre, sí se van a ver contaminados. Listo, bueno, continuamos con la sífilis. Ya quedamos claros las formas de, las formas de contraerlo es lo mismo que las otras, ¿listo? Podemos contraerlo por cualquier parte de fluido o... Todas son iguales, hermano. Todas son iguales. Podemos hablar que se comportan y se pueden transmitir de la misma manera. Listo. Sí. Ahí faltaría la parte materna, pues que es cuando la mamá en embarazo contrae sífilis y puede pasar sífilis al bebé.
Y lo puede Pato, en los diferentes estadios del embarazo. pero hay forma de tratarlo porque tuve un caso con una sobrina, la Sí, mamá tenía el diagnóstico de sífilis y cuando nació la tuvieron en incubadora casi como 15, 20 días haciéndole tratamiento para evitar que la niña desarrollara la sífilis en su organismo. no, es que la sífilis tiene tratamiento y se cura. El problema es que la gente se reinfecta. No hacen caso, no paran bolas, pero bueno, ahí continuamos con otra infección. Ah, bueno, posibles tratamientos ya sabemos que es la penicilina. Listo. ¿Qué de pronto se nos escapa acá? No sé si Paula, Sebas o del doctor Juan, ¿qué de pronto se nos está escapando ahí? Yo creo que está claro todo con la sífilis. Listo. Vamos a una que también me pasó con alguien conocido, que es el herpes. El herpes, El herpes es una pesadilla, hermano, porque en general, una cosa que debemos tener en cuenta con el herpes es que eso no tiene cura. Tiene tratamiento, pero no tiene cura. No existe una forma de matar el herpes ni de sacarlo de tu cuerpo. Una vez que adquieres herpes, te casaste con herpes de por vida, al igual que con el VIH. Entonces, el problema del herpes en realidad no es el herpes como tal, sino lo incómodo que es, lo recidivante que es y que se puede asociar a una cosa que se llama la neuralgia, que es un dolor como de una quemazón en el área pélvica que es muy incómodo y de muy difícil manejo, porque en realidad tratar el herpes es simple a través de aciclovir o de alguno de sus derivados, pero eso vuelve y recae y vuelve y le da y entonces empieza a dolerle la pelvis, entonces eso es lo que sí se puede convertir en una pesadilla. el herpes. Es lo mismo a la persona que tengo conocida, le diagnosticaron herpes zóster. ¿Es lo mismo o es No, diferente? no, el herpes zóster es la culebrilla, que es la forma crónica de la varicela. Entonces, cuando uno está niño le da varicela, el virus se queda viviendo dentro del cuerpo y usualmente cuando ya está adulto le da VIH, se le reactiva la varicela en forma de culebrilla. O en los viejitos que tienen alguna baja de defensas en la ancianidad, les da culebrilla también. Pero no es cierto que si te da la vuelta y se junta la cabeza con la cola, entonces te morís. No, eso no, ni pasa ni es cierto. Listo. La forma de transmisión es la misma, por cualquiera de las vías sexuales o por los Sí, cambios de fluidos. claro, incluso muchas personas que tienen los famosos fueguitos en la boca Eso, ahí va, allá para allá iba. es adquirido a través de esa vía. Que también tengo entendido que existe, es que los fuegos que nos dan a nosotros es un herpes, Sí, sí, realmente. es que usualmente el de la boca es herpes 1 y el genital es herpes 2, pero hoy en día ya uno no sabe porque eso ya termina siendo el 2 en la boca, el 1 por allá, entonces ya eso uno no sabe si es el 1, el 2 o qué pasó ahí. Una combinación. O eso Es empezaron a Sí, llamar. o es una el combinación. 1,5, ya uno no sabe. Y en realidad pues eso no es relevante para el tratamiento ni para el pronóstico porque se tratan igual y el pronóstico es el mismo. Se tratan igual, Sí. correcto. Entonces, ahí hay que hacer la cuña de la protección en el conilingus. En el sexo oral femenino, que utilicen preservativo, están los campos de látex, están los condones femeninos, están estas nuevas marcas que han salido con protección para el área perianal, que nos va a evitar la propagación del herpes. Listo. Entonces, ese es el que usted, lo que nos dice es utilizar esa protección en la parte pélvica, porque también sé que es riesgoso, porque muchas veces, como dice uno, en el VIH, listo, te está protegiendo del cambio de fluidos, pero en cuanto a las otras, por ejemplo, pongámosle el virus del papiloma humano, si hay externa y hay contacto con el virus del papiloma humano, está protegiendo solamente la parte del miembro, pero la parte del área pélvica no tiene ninguna protección. Ajá. Listo. Por acá, bueno, ¿qué pasa si yo no trato también? ¿Qué complicaciones puedo tener en mi organismo al no tratar el herpes? Pues en realidad el herpes es autolimitado y el herpes pasado unos
8 o 10 días, también se quita solo. El problema es que te va a volver a dar muy rápido. Listo. Por acá Nicolás nos hace una pregunta. Él dice, ¿el herpes genital se puede reactivar con el estrés? Claro, incluso es uno de los factores de riesgo más frecuentes para que a la persona le den reactivaciones frecuentes. Y es que se estresa o también está muy relacionado con cambios emocionales fuertes. Entonces uno sabe que la persona tuvo un choque emocional, se le murió un paciente, se le murió un familiar, se le murió la mascota, está enferma la mamá, terminó con la pareja, tuvo algún estrés emocional que facilitó la recaída. Claro que sí. Cuanto al herpes zóster, hay tratamiento. Pues usted me dice que no hay cura, que ya toca vivir con él. O ese sí hay tratamiento y hay cura. Pues el herpes cura no tiene, tampoco tenemos vacuna, pero tenemos tratamientos que son altamente efectivos con el inconveniente de que tú te tratas, eso se trata en 7, 10 días, pero puede recaer tan rápido como una semana después. Hay otras personas que les da una vez en la vida y nunca les volvió a dar. Y hay otros que les da cada semana o cada mes, o en las mujeres cada que tienen la menstruación, por ejemplo. Ah, listo, pero me refería al herpes zóster, el que yo le pregunté sobre que la culebrilla, que usted me decía es el de la culebrilla. Sí, la culebrilla, como te decía, es varicela. Y esa también tiene tratamiento y es lo mismo, esa es la ciclovir. Entonces, ese sí tiene una vacuna, hay vacuna para la varicela y hay vacuna para la culebrilla o para el zóster, y en esa no, pues no hay tanto problema, pero también deja una neuralgia muy severa. De manera que con la vacuna, en el caso de la culebrilla y de la varicela, pues hemos avanzado mucho, pero en el caso del herpes, desafortunadamente lo único que tenemos es el tratamiento y evitar que se contagien. Evitar el contagio, correcto. El tratamiento, bueno, los tratamientos que se pueden utilizar para el herpes, ¿cuáles pueden ser? Los más comunes. No solamente aciclovir, ya, Ya, solamente ese. solo eso. Listo. El otro que estabas diciendo ahora, Paula, que mencionaste cuando mencionamos que con los olores característicos, tú mencionaste una ahí. La ¿Qué? ¿La qué? garnerela. Garnerel. ¿Qué es eso? Primera vez que la escucho. Bueno, el Gardnerella es una bacteria que produce lo que conocemos como vaginosis, que es una secreción vaginal con un olor muy fétido y que podría eventualmente convertirse en una infección de transmisión sexual, pero que más comúnmente corresponde a un cambio en las características físicas y químicas del pH vaginal y que conlleva a la superproducción de esta bacteria que le da un flujo de un olor muy característico como a rata muerta o a pescado descompuesto. Entonces, ese sí nunca pasa inadvertido. Comprendo. Ese no hay que revisárselo para ponérselo. Sí, no, y se trata muy fácil, se trata con óvulos de metronidazol de manera Me muy ha fácil. pasado, tuve compañeras del trabajo que no sé si era que tenían esa carnera o tenían un flujo muy fuerte. Ahora entiendo muchas cosas, pero bueno, tratamiento hay para eso. Sí, como te mencionaba, los tratamientos son relativamente sencillos con metronidazol o con clindamicina y con eso les va muy bien a los pacientes. También por medio de óvulos, ¿no es cierto? Sí, óvulos de metronidazol, óvulos de clindamicina, cremas, hay diversos En este momento, tratamientos. aquí está colapsado Sabaneta porque están entrando todos los carros y no escucho muy bien por lo Claro. mismo, porque estoy en toda la principal, entonces, y están todos los guardas pitando, los carros pitando, las motos, el del parqueadero, entonces estoy aquí haciendo maravillas, pero bueno. ¿Ese cómo se puede contraer esa infección? ¿O por qué da? ¿Cuál es el motivo? No, usualmente, como te decía, hay un desbalance en la flora vaginal que conlleva a un sobrecrecimiento de esta bacteria que produce los síntomas, pero fácilmente se controla con el tratamiento. Perfecto. Listo, por acá nos están haciendo unas preguntitas. Permítame para que las respondamos. Buenas noches, saludos desde Argentina. Ahora, Surpi, qué rico que estés por acá.
Steven García, muchas gracias. Steven vuelve y pregunta, ¿dónde puedo averiguar las cifras de acá en la ciudad de Medellín sobre el VIH? En la página ¿Sobre el de... VIH? ¿Qué específicamente? ¿Sobre el VIH, Steven, o sobre qué? Yo creo que era cuando estábamos hablando del tema de los del COVID con relación al VIH. Porque Bueno, es la estadística de los infectados nuevos por VIH en la página del DAN, eso es de conocimiento público. listo, Steven, ahí tienes. Tenemos por acá Jesús Cuesta, los felicito por tan buen programa, donde lo podemos buscar, donde pueden consultarlos o buscarlos para consultas particulares. No sé, ustedes ya me dirán si me autorizan a dar sus contactos o hay alguna parte donde los puedan localizar para que consulten con ustedes particularmente. Claro, en la Fundación Antioqueña de Infectología, esto está ubicado en el barrio La Guacatala en Medellín, el teléfono es 448-1001. Perfecto. Doctora Paula, el mismo. ¿Ya también la pueden localizar usted? Perfecto. Allá tengo Listo. community manager. Ah, bueno. Tenemos por acá a Juan Pablo Gómez. Doctor, ¿usted cree que alguna vez... Bueno, esta pregunta la hacen mucho y muchas personas tienen inquietud con esto, pero bueno. Doctor, ¿usted cree que alguna vez se encontrará una cura para el VIH? Sí, yo pienso que va a haber una vacuna para evitar que las personas que no están infectadas se infecten, pero no pienso que vaya a haber algo que cure a los que ya están infectados, puesto que una vez que el virus ingresa al organismo, muta y se convierte como en un virus propio. Por eso es que uno no puede pensar que si tiene VIH y su pareja también tiene VIH, entonces que tienen vía libre para tener relaciones no protegidas, porque tu VIH es individual y el del otro también lo es, y pueden combinar el material genético de ambos virus, además que pueden contraer otras de las múltiples enfermedades de las que hemos hablado hoy. De manera que, pues, pero eso es lo que les acabo de decir, es una opinión personal, pues nada que yo pueda referenciar ni hacer alusión al respecto, pero es una opinión personal. Claro que sí, Doc. Muchísimas gracias. Igual yo soy uno de los que yo les digo mucho a las personas que no se esperancen o no se ilusionen o estén a la espera de una vacuna o de una cura, porque realmente el virus durante 39 años se ha tratado de conseguir una cura, una vacuna, y apenas ahora están en fase terminal, después de 10 años de estar trabajando en una vacuna. Entonces yo pienso que realmente si uno vive con ese pensamiento, ay, ¿cuándo será que llega la cura? ¿Cuándo será que llega la cura? Yo creo que es muy triste uno pasarse la vida pensando en que llegue la cura. Entonces yo pienso que es la idea o mi ideal es vivirlo, disfrutarlo y tratar de seguir adelante y aceptar tu diagnóstico y amarlo y hacerlo parte de tu vida. Como usted dice, Doc, es algo que está con nosotros ya de por vida, ya hace parte de nuestro organismo, entonces asimilarlo y vivir con él. Entonces yo soy uno que yo recomiendo mucho no enfocarse tanto en cuándo tendrá que saldrá la vacuna porque realmente, o la cura porque realmente pienso que es algo desgastante mentalmente hablando. Doctora Paula, ¿tiene de pronto algo que agregar ahí en cuanto a la pregunta que hace Juan Pablo? Si cree que alguna vez se encontrará la cura para el VIH. Pues en realidad yo pienso que más que estar esperanzados en encontrar la vacuna o en encontrar la cura, es que todos tomemos conciencia de lo importante que es protegernos. Ahora es más fácil encontrar con quién tener sexo no protegido que encontrar a alguien que realmente se quiera proteger. Entonces, y ser muy conscientes que la protección debe ser en los tres orificios, siempre. Entonces, no es a veces, es que yo tengo una pareja estable porque la estabilidad ahora nos dura 2 meses o nos dura 3 meses, o porque es que llevo muchos años de conocerlo y esa no es lo que me da garantía a mí de nada. La idea es, pues si tenemos con qué protegernos, ¿por qué esperanzarnos en una vacuna y no más bien utilizar esos métodos de protección? Claro que sí, entiendo y muchísimas gracias por los aportes. Jesús Cuesta, para las personas que desafortunadamente contraen el virus del VIH, bueno, pues, ¿cuánto es en realidad el periodo de ventana para pruebas de cuarta generación? No, es muy cortico. En realidad, con las pruebas de cuarta generación estamos hablando de una semana. Entonces, pero hay personas que se pueden demorar más. En general,
si una persona tiene duda si está infectado, se puede hacer una de cuarta generación. Y si le da negativa, pero persiste con la duda, se hace una carga viral, que esa sí se aumenta rápidamente en la sangre y con eso se resuelve el problema. Listo. Entonces, recomendable hacérsela a la semana. Puede estar tranquilo de hacérsela y salió negativa. Si queda con dudas, hágase la carga viral. Así es. Listo. Tenemos por acá otra pregunta. Tun, 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 tun. Jesús Cuesta, el herpes labial lo tiene el 80% de la población mundial y no tiene cura. Así es. Yo creo que ya habíamos respondido eso a Jesús. Dice mi mamá que si uno le entrega en las manos de Dios, Dios nos cura y nos sana del SIDA, que hay testimonios en la iglesia que lo demuestran y que los invita a conocer la iglesia para conocer el poder de Dios. Completamente respetable la opinión. Creo mucho en Dios, pero pues si hay casos maravillosos por ellos que de pronto su fe los llevó a curar o a sanarse del VIH. Doctor Nicolás Ospina, doctor, ¿la gonorrea se puede evitar con acitromicina profiláctica? No se acostumbren a estar tomando antibióticos profilácticos o preventivos porque los gérmenes que están circulando en nuestro medio son altamente resistentes y esto lo único que les va a llevar es a efectos secundarios del medicamento, aumento de esa resistencia y a que finalmente igual se infecten. Correcto. Verónica Varillas, si la persona tiene herpes tipo 1 y queda embarazada, ¿qué tan riesgoso sería? Y si se le pagará el virus al bebé. Pues cuando hablamos de herpes virus 1, estamos hablando entonces del oral, aunque uno puede tener herpes virus 2 también a nivel genital, pero si en el momento del parto no hay lesiones genitales visibles, no hay problema por tener vía del parto. Pero si en el momento del parto tiene lesiones genitales, se prefiere entonces realizar una cesárea. Gracias. Y hay riesgo, como dices, de pegárselo, pasárselo al bebé. Si hay lesiones en el canal vaginal, sí. Listo. Sobre el VIH, ya pues, Steven, te aclaramos que en la página del DANO está esta información, como nos comentó la doctora Paula. Nicolás Ospina, doctor, los medicamentos inhibidores de la integrasa tienen un perfil de seguridad y efectividad más alto que los otros tratamientos. Todos tienen un perfil de seguridad muy bueno, pero los nuevos medicamentos ya no solamente los señores de Integrasa, sino otros nuevos medicamentos que están viniendo combinados, no es que tengan un perfil de seguridad mayor o que sean más efectivos, sino que tienen menos efectos secundarios y son mucho mejor tolerados y son más potentes para inhibir el VIH y por eso ustedes ven que en países industrializados son la primera línea de tratamiento contra el VIH. Pero sí, son unos medicamentos muy bien tolerados y yo personalmente a todos mis pacientes cuando puedo los incluyo en su tratamiento. Perfecto. Vamos con otra infección de transmisión sexual, que es la clamidia. Sí, cuando uno mira estadísticas a nivel mundial, clamidia es una de las más importantes, pero desafortunadamente es muy difícil de diagnosticar. Da una secreción uretral y una uretritis o una inflamación de la uretra que es a veces muy inespecífica, sobre todo en las mujeres, y la mayoría de las mujeres son asintomáticas o tienen síntomas leves, pero son capaces de transmitir esta bacteria. Entonces, su diagnóstico muchas veces se basa es en estudios en las secreciones genitales o en estudios moleculares, de manera que no es muy asequible el diagnóstico en nuestro medio, pero siempre hay que sospecharla. Y por eso muchas veces, en vista de dificultades que tenemos para el diagnóstico, se prefiere hacer tratamientos empíricos. Claro que sí. Bueno, por acá entonces, la clamidia, posibles tratamientos. Sí, hay muchos tratamientos disponibles en nuestro medio. Tal vez el más común es la doxiciclina, que es un antibiótico que se consigue fácilmente y que se toma 2 veces al día. Una precaución importante cuando se consume este medicamento es no ir a consumirlo con lácteos porque se precipitan. Y lo otro es evitar la exposición a la luz, porque
este puede manchar la piel. Listo. ¿Y qué complicaciones puedo tener en el organismo si no la trato? Claro, muy similares a lo que sucede con gonorrea y es que pueden producir esterilidad y dolor pélvico crónico. Listo. Doc, ¿cuál creería usted que en este momento de las que hemos hablado o que de pronto no hemos comentado en este momento, en este espacio, sea importante que tengamos en cuenta en este momento, aquí en Medellín, Colombia? PBH, la más frecuente en el mundo y Virus tiene del papiloma vacuna. humano. Bueno, sino que esa no la he mencionado porque tuve un programa específico para hablar del virus del papiloma humano con el doctor Luis Francisco, pero sí, podemos hablarla también. Hablemos del virus del papiloma humano, porque para darles un recordatorio a las personas que están acá y los que nos van a ver nuevamente. ¿Qué es el virus del papiloma humano? Bueno, es un virus de transmisión sexual que produce las llamadas verrugas genitales, pero que más allá de las verrugas, su importancia radica en el desarrollo del cáncer de cervix o el cáncer del cuello de la matriz y que más recientemente hemos estado relacionando con el cáncer de recto o de ano en personas que tienen sexo anal. De manera que este es un virus muy importante y dentro de todas las que hemos hablado esta noche, es la que más casos tiene después del VIH y es una de las principales, sobre todo porque tiene vacuna y la vacuna está disponible en nuestro país. Entonces, a través de esta vacunación, no solo en mujeres, sino también en hombres, podemos evitar el desarrollo de este cáncer y, por supuesto, de las lesiones genitales que son tan incómodas. Listo. Ahí en Sí, práctica, dígame. ay, perdón, con el Fixing y el BPH. El fisting y el BPH. Fixing y el BPH. Yo puedo transmitir BPH a través de los dedos y a través de la práctica del Fixing. Sí, la cosa es que son dos tipos de verrugas diferentes. Está la verruga vulgar y está el BPH. Entonces, claro, te pueden transmitir verrugas. Si la persona tiene verrugas en la mano y hace fisting, pues te puede transmitir las verrugas, pero esas verrugas no producen cáncer. Son diferentes el tipo de verrugas a las verrugas genitales del PBH. Y al contrario. ¿Perdón? Si tengo verrugas, pues si tengo condilomas, ya sea en recto o intravaginales, y hago Fixing, puedo contraer BPH y tener esas verrugas en los dedos. Claro, si tú tienes ya no el PBH en la mano, sino en el recto y le hacen fisting, tanto anal como vaginal, pues puede contraer las verrugas en las manos. Y si después te llevas las manos y te tocas los ojos o te tocas la boca, te llevas las verrugas para ese sitio, todo lo que toques. Totalmente. El BPH, el tratamiento, realmente no hay cura. No, en realidad el tratamiento, pues es la vacuna, el tratamiento preventivo sería la vacuna, pero en aquellos que ya desarrollan las lesiones, lo que se hace es cauterización, sea con electrocoagulante o con frío, con crioterapia. Son como las medidas locales para lograr controlar eso. Hay otros medicamentos que lo que hacen es una inmunomodulación en personas que tienen lesiones muy diseminadas o muy severas, pero ya esos son tratamientos muy específicos que manejan ciertos profesionales. Sí, porque realmente cuando hablamos con el doctor Luis Francisco nos decía que aquí en Colombia se está recurriendo mucho a la operación, pues todavía tienen el concepto antiguo, de pronto no se han actualizado y que están haciendo la operación. Y a lo que estábamos hablando, o lo que estaba diciendo usted, que eso puede llevar a que la persona pues termine con esfínteres, una cosa, la otra, y a medida que se hace operación tras operación, porque puede volver a surgir el BPH en el organismo de la persona que ya lo ha tenido o que ya se lo han tratado. Pero sí hay diferentes formas de tratarlo. Y como hablábamos ahora, las complicaciones de no tratarlo a tiempo es que se puede desarrollar cáncer, ¿correcto? Listo, vamos acá. Estábamos, el BPH, ¿cuál otra que se nos escape así, Paula o Juan? ¿Cuándo qué? ¿Cuál se nos ¿Cuál escapa? otra de las ITS creen que se nos esté escapando que sea importante que la comentemos acá?
No, yo creo que ya mencionamos las principales. Hay otras que obviamente aparecen en todos los textos, pero que honestamente no las he visto, o si las he visto no las he reconocido, como sería el linfogranuloma venéreo, el chancroide, el bubón genital. Pues hay otras tantas, pero en realidad las más importantes y las principales ya las hemos tocado. Listo. Hay algo que hace mucho tiempo, o no sé si todavía exista, el piojo Ah, bueno, sí, en la claro. parte íntima, ¿cómo es que se le llama? El Pitirus pubis. Sí, eso algo, no, pero vulgarmente se le dice de otro nombre. Ah, ¿cómo era? No, no me acuerdo cómo es que le Mi mamá dice. alguna vez me lo dijo, no me acuerdo mucho. Esa tiene yo no sé qué, no me acuerdo bien del nombre, pero bueno, ese, ¿cómo, qué peligros puede tener uno adquirir ese tipo de piojitos en la parte, en la parte pública? Pues en realidad, más allá del escozor que produce, no conozco ningún otro. Hay unas enfermedades que los piojos del cuerpo, no sé si específicamente los púbicos los transmiten, que es la bartonelosis, y que produce un cuadro febril y de ganglios, pero más allá de eso no conozco que puedan producir un daño mayor. Listo, Doc. Muchísimas gracias. Igual eso tiene, pues me imagino que también con medicamento o con algún champú, no sé, me imagino que se puede tratar. Con la depilación. Listo. Por acá nos están haciendo unas prácticas para hablar con la doctora Paula que de pronto nos puede hacer como alguna claridad sobre ellas o que de pronto podemos contraer ahí. Nos hablan sobre el book, ay, madre, no sé, Buchacer, Bob Chaser. Book Chaser, ese. El inglés me está pegando fatal. El Book Chaser, cazadores de bichos, Ujú. quieren algunas ITS y el Gift Giver. También nos hablan del Chimsec. El tenedor de virus y el chemsex. Entonces son personas, pues son prácticas sexuales de alto riesgo, porque son personas que buscan voluntariamente tener relaciones sexuales con personas que saben que son VIH positivos, con el ánimo de jugar a la ruleta rusa a ver si contraen el virus o no. Pues esta es una condición porque les genera adrenalina, les genera esa incertidumbre de saber si están infectados, si se van a infectar o no. Y el donador de virus, pues también es aquel que simplemente sabe que es portador del virus, que está infectado y que simplemente no le dice a la otra persona con la que va a tener relaciones y que obviamente, perdón, pues no está indetectable y que puede contagiar. Y el chemsex son las personas que buscan tener sexo, pero siempre bajo la influencia de sustancias psicoactivas. Si bien las sustancias psicoactivas nos permiten aumentar la percepción de los estímulos, entonces las caricias, los besos, los roces, todo va a ser muchísimo más intenso, también nos va a sacar de esa realidad y nos va a hacer olvidar de esa protección que debemos tener. Entonces son prácticas muy riesgosas porque lo que van a hacer es, pues en ninguna parte hay protección, entonces lo que van a hacer es ir a buscar, es como meter la mano en una bolsa de enfermedades, de infecciones de transmisión sexual, a ver cuál sacamos. Listo, perfecto, ya aclaramos eso. Y ya por último respondemos estas preguntas para que finalicemos. Por acá Jesús nos pregunta, ¿una persona con condición de VIH puede tomar proteínas y quemar grasas a esto, o estos interrumpen la finalidad del esquema? ¿Cuánto podría estar Uy, llegando los antirretrovirales inyectables a Colombia? claro, entonces, bueno, la primera pregunta, son todos esos suplementos alimenticios, proteínas, energizantes, aminoácidos, esteroides anabólicos. Hay que tener mucho cuidado con ellos porque ellos pueden interactuar con el tratamiento antirretroviral 1, pueden causar daño hepático y pueden disminuir la capacidad del sistema inmunológico de combatir el virus, porque no es solamente el medicamento, sino que el sistema inmunológico necesitamos que combata el virus y que ayude a recuperar defensas. Entonces, mucho cuidado con todos esos medicamentos y la interacción que pueden tener porque pueden estar causando daño. Ustedes saben que los antirretrovirales requieren un metabolismo en el hígado y una excreción a través de los riñones.
De manera que si usted está sobrecargando el hígado y los riñones con todo ese montón de suplementos y sustancias, pues está aumentando el trabajo que tienen que hacer estos órganos, y como este tratamiento es de por vida, pues a largo plazo puede haber consecuencias. Y lo segundo, los inyectables a Colombia, pues nosotros pensábamos que los íbamos a tener este año, pero ahora con el COVID y la pandemia ya no tenemos la menor idea de cuándo lleguen. Según me han dicho a mí que por aproximadamente 2, 3 años se podría estar tardando en llegar, pero esperemos que lleguen algún día. Por acá Nicolás nos pregunta, ¿el BPH puede estar dentro de la uretra masculina? Claro, incluso muchos pacientes no tienen las lesiones en la parte externa del pene, sino que la tienen por dentro, y esos son muy molestos y muy dolorosos porque la resección requiere procedimientos urológicos muy complicados. Listo. Steven nos pregunta, estas ITS son nuevas. Neisseria meningitidis, Mycoplasma genitalium, Shigella flexneri y linfogranuloma venéreo. Bueno, entonces ya mencionamos al linfogranuloma venéreo, que es una forma de lo que es la clamidia. Entonces, ese sí, pues es menos frecuente, pero también se ve y está descrito. El primero, Neisseria meningitidis, es otro tipo de Neisseria. Recuerden que la causante de la gonorrea es Neisseria gonorrhoeae, pero Neisseria meningitidis es una prima de ella, que lo que causa es meningitis, pero no es una enfermedad de transmisión sexual. Los otros, que son Mycoplasma genitalium y, ¿me recuerdas el otro? Sí. Linfogranuloma No, ya. Y Mycoplasma genitalium, y así el como... Shigella Ay, flexneri. bueno, Shigella flexneri no es una enfermedad de transmisión sexual, sino una causante de enfermedad diarreica aguda. Pero si tú tienes enfermedad diarreica aguda por Shigella flexneri y tienes relaciones anales, pues te pueden contraer esa infección a través del pene. Y la última era Mycoplasma genitalium, al igual que Ureaplasma urealyticum, son causas raras en nuestro medio de infecciones de transmisión sexual de tipo uretritis o de inflamación de la uretra. Sí, están en nuestro medio con seguridad, pero no tenemos las herramientas comúnmente utilizadas para su diagnóstico. Listo, en este momento son nuevas, como se dice. Por aquí Guilla Martínez pone que es ladilla. Y por último, la última pregunta, Jesús Cuesta. ¿Por qué hay tanta gente que es juiciosa con su tratamiento y siempre están indetectables? Siempre. ¿Y por qué sucede 4 están bien? Y de un momento a otro bajan a 300 o menos. ¿A qué se debe que pueda tener un bajón de Claro, defensas? una persona que está tomando antirretrovirales, tenga la carga viral indetectable, los CD4 altos, pero le dé una virosis, por ejemplo, le da COVID o le da una diarrea viral o le da una infección intestinal, se le bajan los CD4. ¿Por qué? Porque los CD4 tienen que ir y gastarse en combatir esa infección viral que tienen, y después simplemente vuelven y se recuperan y recuperan el número normal que tenían previo a la infección viral. Perfecto. Y por acá nos hace Steven la última que dice, mi pareja lleva 30 años viviendo con VIH y está en tratamiento de rescate. Viendo que los medicamentos han sido más avanzados, ¿hay algún tratamiento más efectivo que los que toma y que sean menos pastillas? En realidad, cuando ya una persona está en tratamiento de rescate, está con lo último que hay en nuestro medio disponible para el tratamiento del virus. Y es desafortunada la consecuencia que tiene esto, puesto que se debe usualmente a que el virus ha acumulado una gran cantidad de mutaciones de resistencia, en donde ya cuando está en rescate es porque está utilizando lo último que le queda frente al virus, esperando que lleguen nuevas moléculas más efectivas. Y ya, y por último me preguntan por acá en el interno, cuando una persona tiene VIH, ¿es recomendable vacunarse? VPH, perdón, VPH. ¿Vacunarse contra qué? El VPH. Bueno, No. si ya te dio VPH y te puedes vacunar contra el VPH, claro que sí, incluso está recomendado, porque tú no sabes finalmente contra qué serotipo estás vacunado, y esto lo que puede facilitar es que con la vacuna evites que se desarrolle un cáncer, o que si no estás infectado con los serotipos que producen el cáncer, pues esto te proteja de esta consecuencia tan molesta. Doc, yo Listo. tengo una pregunta. ¿Por qué la vacuna en las mujeres hasta los 26 años? No, incluso ya eso lo habían ampliado hasta los 47 y lo volvieron a bajar,
porque el riesgo de que una persona mayor de esa edad esté infectada ya usualmente es muy alto, sobre todo en las personas mayores, entonces, y por la capacidad que tiene el virus de replicarse a largo plazo. Entonces se recomendó hasta los 22, máximo 27 años, pero no significa que después no se pueda utilizar. Sí se puede utilizar, pero analizando el caso en particular, y es mucho más efectiva si se aplica hasta los 22, máximo 27 años. Comprendo perfectamente. Listo, no, muchísimas gracias a los dos por haber venido, por estar ahí, por compartir con ustedes este espacio. No sé si la doctora Paula quisiera agregar algo, compartirnos algo. No, muchas gracias por el espacio, muy chévere, de verdad, compartir con el doctor Cataño, porque son temas muy importantes y obviamente correlacionarlos con las prácticas sexuales que vivimos ahora, pues, se complementa muy bacano. Listo, no. Por último, antes para que despedirnos, ¿qué consejo, qué recomendación le gustaría dejarle a las personas que nos ven y que nos van a ver, doctor Claro, Juan? lo principal es que no den nada por sentado, que cuando cambien de pareja, cuando tengan una pareja nueva, idealmente conozcan su estado serológico frente a las principales enfermedades de transmisión sexual y, como les digo yo a mis estudiantes, póngale condón a todo lo que se vaya a comer. Claro que sí, doctora Paula. ¿Qué consejo, recomendación le dejaría a las personas que nos ven y que nos están viendo? Que sigan disfrutando de su sexualidad, que como decíamos al principio con el doctor Cataño, la sexualidad no es solamente la genitalidad, porque disfruten de todo el cuerpo, pero que le metan la mente un poquito, que piensen un poquito antes de ir a mecatear, y que realmente cuando utilicen la genitalidad lo hagan de forma responsable, que revisen y que la verdad, como el doctor Cataño dice, o como lo decimos en las charlas, sin gorrito no hay piñata. Claro que sí. No, muchísimas gracias a los dos por venir. Espero que tengan una feliz noche. Dios los bendiga y gracias por haber sacado el tiempo para el espacio. Igual a ustedes, feliz noche. Feliz noche. Hasta luego. Dios los bendiga. Chao. Bueno, chicos, eso fue todo por la noche de hoy. Estuvo muy interesante. Realmente también fue corta porque ellos tenían sus compromisos, entonces por eso también pues habría que finalizar el envío. Si no, yo me sigo aquí hablando y preguntando todo lo que las dudas y inquietudes que tengamos. No, muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí presentes, compartiendo con nosotros, aclarando sus dudas. Esperemos que se pueda volver a presentar la oportunidad de compartir con ellos nuevamente. Y nada, nos vemos el lunes. El lunes tenemos una excelente invitada, Isabela Cortés, para que veamos todos los nuevos espacios y escenarios que van ganando poco a poco las chicas trans. Un beso, un abrazo, Dios los bendiga, los proteja, descansen, cuídense y quiéranse mucho.